Bueno, pues como cada vez que nos reunimos, déjeme saludarle a las personas que nos están conectando por primera vez en las diferentes ciudades, estados, países. Los saludamos, les bendecimos y les damos las gracias por dejarnos entrar a su domicilio a través de esta transmisión. Bienvenidos todos, yo soy el pastor Omar Carranza, su anfitrión en Centro Cristiano ABA, y desde las instalaciones de este lugar les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por dejarnos entrar a su domicilio, y a nombre del equipo que nos acompaña para hacer posible esta transmisión, le damos la bienvenida. Y sobre todo, le damos también las gracias a las personas que hacen posible, el equipo que me acompaña para hacer posible esta transmisión semana a semana. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra, por favor. Vamos a estudiar una escritura que está en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, por favor, en su capítulo 4. Y antes de ir a la palabra, antes de leer esto que vamos a estudiar esta tarde, yo quisiera darle una introducción con respecto al tema que vamos a tocar hoy. Estos últimos días, estas últimas semanas, hemos estado oyendo noticias de personas conocidas, personas cercanas a nosotros, la familia, personas que en algún momento hemos interactuado juntos, que han estado falleciendo, que han estado perdiendo la vida y han estado ya pasando pues a un estado en donde seguramente a ninguno de nosotros queremos recibir una noticia como esta. A nadie es agradable que podamos recibir una noticia donde un familiar, un ser querido acaba de partir, acaba de morir, y podamos perder y dejar de ver a esa persona por los siguientes años que nos quedan en esta tierra. Así que desde aquí estamos también mandando nuestras condolencias y nuestro pésame a las personas, amigos de la familia que nos hemos enterado que han estado falleciendo. Un saludo a la familia del pastor Benjamín, un saludo también a la familia Muñoz Díaz en Tlaxcala, que nos hemos enterado que uno de sus familiares ha fallecido el día de ayer, y esta noche también vamos a ir a otro sepelio. Así que la muerte, familia, la muerte es una realidad. La muerte es algo en lo que usted y yo tenemos que enfrentarnos algún día. Nosotros somos seres finitos, tenemos un cronos dictado por Dios, ¿de acuerdo? Dios ha puesto en el hombre un tiempo cronos, un tiempo que tiene un principio pero que también tiene un fin. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado algún momento, los que en algún momento hemos perdido el empleo, sabemos que cuando nos contratan es bien padre, ¿verdad? Porque vas, firmas y te alegras y ves todo el paquete de prestaciones, etcétera. Pero también en ese contrato dice que pueden prescindir de tus servicios, y aunque no tiene una fecha, aunque no tiene una fecha especificada, cuando se pierde ese trabajo, se siente un duelo por esta pérdida, ¿de acuerdo? Y seguramente es lo mismo cuando perdemos un ser querido. Damos por hecho que esa persona va a estar con nosotros por mucho tiempo más, por muchos años más, pero la realidad es que Dios ha puesto un cronos en la vida del hombre, y que ese cronos tarde o temprano tiene que tener, así como tiene un principio, debe tener un final. Y lo interesante de esto, familia, es que cuando ese cronos en la tierra termina, necesitamos estar seguros y saber cuál es el lugar que pasaremos a ocupar una vez que Dios nos ha llamado a cuentas, que Dios nos ha llamado a su presencia. Es importante que usted y yo podamos saber y estar seguros que después de la vida hay una vida eterna, y que es importante que usted y yo sepamos cuál es la ruta de acceso a esa vida eterna. Amén. Y que para las personas los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, sabemos entonces que hay una eternidad al lado de Dios, pero también una eternidad en el lago de fuego y azufre, dice la Escritura. Así que esta noche vamos a tratar un tema que tiene que ver con respecto a este asunto que nos hemos estado enterando de las personas que han estado perdiendo la vida. Quiero hablar un tema que tiene que ver con este asunto. Así que si está de acuerdo conmigo, quiero que me acompañe esta noche a la Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, por favor. Ayúdeme por favor a saber si está ahí. Ponga un amén, ponga un ok, ponga un emoji, ponga una carita,
ponga algo, por favor, para que nos pueda, hágame un like, exactamente, gracias. Es así, no sé, me importa, no sé, haga lo que quiera, para que podamos saber que usted está en la Escritura. No tenemos esta noche proyección, pero yo estoy seguro que usted tiene ahí su Biblia y puede checarlo. Entonces, en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 4, en su verso 13, voy a leer esta noche, voy a ocuparla esta noche, la Nueva Traducción Viviente. Usted puede utilizar la traducción que más le guste, que más le acomode. Por temas prácticos lo he mencionado una y otra vez, usamos la Nueva Traducción Viviente porque es una traducción que está con un lenguaje muy latino, ¿de acuerdo? Así que podemos tener un discernimiento mucho más amplio alrededor de eso. Así que vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, por favor. Dice así la palabra del Señor en Tesalonicenses 4, 13. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Quiero por favor que subraye ahí en su Biblia los creyentes. Por favor, subraye ahí los creyentes, porque vamos a hablar de este grupo de personas. Mire cómo la Biblia está agrupando en esta frase válgame la redundancia, un grupo de personas que dice la Escritura que Pablo está hablando a los tesalonicenses y está diciéndoles: yo quiero que ustedes se enteren lo que va a suceder con los creyentes, diga conmigo, los creyentes que han muerto. ¿De acuerdo? Todos vamos a morir. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir porque todos tenemos un cronos en nuestra vida. Pero Pablo se está refiriendo a este grupo de personas que han muerto y que tienen una característica, que son creyentes. Diga conmigo, creyentes. Así que vamos a orar. Padre, oramos por esta palabra, para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones a la luz de tu palabra, Señor. No desde nuestra emoción, no desde nuestro sentimiento, no desde el dolor que puede causar la pérdida de un ser querido, Señor, sino desde la luz de tu palabra con respecto al destino de los creyentes, las personas que han muerto, pero que han muerto creyendo en que tú eres el Hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces quiero por favor hacer énfasis y no se me pierda por favor, porque es un tema interesante. Yo espero que nos dé tiempo, tenemos 30 minutos más, pero yo espero que podamos avanzar un poco en este tema que es bastante interesante y que podamos salir con una esperanza de esta noche, de este lugar. Amén. Así que por favor ayúdeme. Dice entonces Pablo, está hablando a la iglesia de Tesalónica en su capítulo 4 verso 13: amados hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder o lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Las personas que han muerto, que tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Que han creído o son creyentes. Y luego dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces vea cómo está estableciendo que las personas que no tienen esperanza, en otras palabras, que no han creído en la resurrección de los muertos a través de la fe en el Hijo de Dios, son personas sin esperanza, y estas personas en la pérdida de un ser querido se entristecen. ¿De acuerdo? Estas personas cuando pierden un ser querido se entristecen. Y Pablo dice, para que no suceda eso que le sucede a las personas que no tienen esperanza, yo quiero que ustedes se enteren, dice Pablo, de qué es lo que sucederá con las personas que han creído. Amén. Ahora vea lo que dice el verso 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él otra vez a los creyentes que han muerto.
Mire qué interesante. Y esto es bien importante porque desde ahí se basa nuestra fe. Porque dice, si hemos creído que Jesús murió y resucitó, ¿cómo definimos a un creyente en Jesús? Una persona que ha creído o que cree, que sostiene en su vida que Jesús murió y también que resucitó. ¿Sabía que hay personas que no creen que Jesús murió y menos resucitó? Sí, hay personas en el mundo que no creen que Jesús murió y que menos que resucitó, ¿verdad? Y ya no hablemos de las personas que ni siquiera creen en la existencia de Dios, que basan su fe en otra existencia, que no es precisamente Dios o el Hijo de Dios. Amén. También hay personas en el mundo que no creen en la existencia de Dios, ¿verdad? Que su fe la han depositado en alguien que no es Dios. Y déjeme decirle, estas personas se les conoce como ateos, pero resulta que los ateos, aun cuando no creen en nada, tienen una porción de fe, porque hasta para no creer en nada hay que tener fe, familia. ¿Sí me estoy explicando? La porción de fe que Dios ha puesto en el ser humano es algo que viene en el ADN suyo y mío, porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Así que si Dios es un Dios que cree que todo lo puede, entonces usted y yo debemos tener una porción de fe, aunque esa porción de fe usted la deposite en cualquier otra cosa que no sea precisamente el Hijo de Dios. Pero mire, déjeme regresarme entonces a lo que estamos leyendo. En el verso 14 dice, si usted y yo hemos creído que Jesús murió y resucitó, también creeremos o también deberíamos de creer que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que ya murieron. ¿Sí se da cuenta? ¿Todos vamos a morir? Efectivamente, todos vamos a morir. Pero los que hemos creído en el Hijo de Dios, en la muerte y resurrección de Jesucristo, esos tenemos una esperanza con los que han partido antes que nosotros, porque dice la Escritura que si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que esas personas, esos creyentes que ya han muerto, Dios los traerá junto con Él cuando Jesús regrese. Amén. Ahora, no es algo que yo esté inventando, ni me estoy sacando una doctrina de la manga, ni... Por favor, entiéndame, si usted, por eso que no tenemos proyección esta noche, porque yo quiero que usted vaya a su Biblia, la versión que usted use, y ahí pueda comprobar lo que estamos hablando. Probablemente tiene otras palabras, probablemente tiene otro estilo de la traducción, pero en esencia es esto que estamos hablando. Los que hemos creído, creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús, y por lo tanto también nosotros creemos en que Jesús nos ha dado una herencia que es la resurrección entre los muertos, y que las personas que han partido creyendo en el Señor Jesús un día volverán junto con Él cuando Él regrese a esta tierra. Amén. Muy bien. Entonces, estamos hablando entonces de estas personas que han creído. Pero mire, una persona que ha partido, una persona que ha dejado de respirar, una persona que ha muerto, difícilmente puede creer en algo, familia, porque se trata ahora de un cuerpo sin vida, ¿verdad que sí? Es impresionante ver cómo unos días atrás, unas horas antes, unos instantes antes, esa persona hablaba, respiraba, se movía, lloraba, y unos instantes después, esa persona dejó de existir. Solamente vemos el cuerpo, solamente vemos el envase. Es impresionante eso. Yo he tenido la oportunidad de despedir 2 o 3 personas de entre mis manos, familia, en ese sentido. Y es impresionante ver cómo una persona que hace unos instantes se movía, lloraba, sentía, hoy, después de unos instantes, ha dejado su espíritu, ha abandonado su cuerpo y ha pasado a ser un cuerpo inerte. Así que esa persona que hace unos instantes vivía y que ahora ya no, es imposible que ahora en su estado muerto crea. Entonces, pero dice la Escritura que esos que han muerto creyendo en Jesús resucitarán y volverán con Él
Entonces, ¿en qué momento? La pregunta que yo tengo esta noche es: ¿en qué momento es importante creer para que usted y yo, déjeme expresarlo de esta manera, obtengamos este boleto de resurrección y de retorno con el Hijo del Hombre? Dígale a su vecino: en vida. ¿Verdad que sí? En vida. Porque no importa cuánto usted pueda interceder por una persona que ha muerto, si es designio de Dios. Porque yo también veo en la Biblia que Dios designó que hombres resucitaran. Y si no, pregúntele a Lázaro, ¿verdad? Pero este asunto de creer está sujeto con el respirar, familia. No sé si me entienda, yo creo que sí. Este asunto de creer está sujeto, está ligado con respirar. Cuando usted y yo tenemos vida, es el momento de creer, para que cuando el Señor nos llame, creyendo, entonces tengamos esta esperanza de la resurrección entre los muertos y el retorno con nuestro Señor por segunda vez. ¿Amén? Entiéndame, no estoy hablando de una doctrina que no esté de la Biblia, estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Si usted es creyente, estoy seguro que cree en la palabra de Dios. Y mire, déjeme decirle, ahora que nos hemos estado enterando de estos fallecimientos de estas personas, estábamos hablando con mi esposa y yo le decía, uno como pastor, como creyente, como ministro, cuando uno se enfrenta a la familia que ha perdido un ser querido, uno quisiera darle palabras de ánimo que puedan abrazarle y que puedan consolarle, y quizás uno quisiera poder expresarle y decirle: no te preocupes, vas a reencontrarte con tu ser querido, pero la Biblia es muy clara y dice que solo los que han creído en el Hijo de Dios, amén, porque dice también la Escritura que cuando el Señor regrese, juzgará a vivos y a muertos. Amén. Entonces es importante que usted y yo no menospreciemos este asunto de creer, de depositar la fe en el Hijo de Dios, porque esto es lo que nos da, otra vez lo voy a usar así, el boleto a la esperanza de la resurrección de entre los muertos y el sentarnos junto al Padre. Amén. Porque también la Biblia habla acerca del juicio final, habla acerca de la muerte segunda, familia. ¿Verdad que sí? La Biblia está llena de estas cosas. Entonces mire, si estamos hablando acerca de esta esperanza de los muertos y estamos diciendo que estas personas que han muerto creyendo deben alcanzar este estado de fe en vida, vamos a ver lo que dice la palabra para los que estamos con esta oportunidad de alcanzar este estado de credibilidad en nuestras vidas. Acompáñame por favor, ahí mismo en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, pero ahora en el verso 1, por favor. Mire lo que dice Pablo. En el verso 1 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice así: finalmente... finalmente viene del capítulo anterior, viene de una idea anterior. Yo le animo a que usted lea el capítulo anterior, porque cuando Pablo utiliza o empieza el capítulo diciendo finalmente, es porque viene de una idea atrás, ¿de acuerdo? Va a ser un resumen. Y les dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos, fíjense bien las palabras que usa Pablo en la Nueva Traducción Viviente, finalmente, amados hermanos, fíjense cómo nos llama hermanos por este vínculo de fe que hemos depositado en Jesús. Finalmente, hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Amén. Pablo rogándole a los tesalonicenses: por favor les pido, hermanos, que vivan una manera de tal forma que le agrade a Dios. Y termina: tal como les enseñamos. Es decir, Pablo no está mandándolos a una vida inalcanzable de vivir, está mandándolos a una vida que él mismo está modelando junto con las personas que lo acompañan, porque está hablando en plural, ¿se da cuenta? Les rogamos, dice, que vivan una manera agradable a Dios, de una manera de vivir agradable a Dios, tal como les enseñamos, dice Pablo.
¿Sí o no? Y dice, ahora vea, me encanta, hay un punto ahí, luego sigue diciendo, y Pablo asegura, y miren la manera en que se dirige Pablo a los tesalonicenses. Dice, ustedes ya viven de esta manera. No está diciendo es un estado que van a alcanzar, es un lugar a donde tienen que llegar, sino que les dice, ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. ¿Qué le parece, familia? Pablo no está hablándole a un grupo de personas que no han alcanzado un estado de vivir. Está hablándole a un grupo de personas que han alcanzado una manera de vivir, pero les dice, yo les animo a que lo sigan procurando cada vez más y cada vez más. Así que tenemos una tarea, en ese solo versículo, familia, tenemos una tarea importante, porque si usted cree, o yo creo, que ya ha alcanzado cierto grado de madurez en la palabra, Pablo me anima en esta noche a que siga haciendo lo que me siga esforzando cada vez más y cada vez ¿qué? Más. Ahora, déjeme ir entrando a la idea, por favor, porque no se le olvide que estamos hablando de las personas que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Pero alcanzar este estado, otra vez déjeme enfatizarlo, alcanzar este estado es un asunto que tiene que ver con el respirar, familia. Es un asunto que tiene que ver con el día a día, es un asunto que tiene que ver con el hoy. Amén. Entonces vea lo que dice ahí. Ustedes ya viven de esta manera y les animamos a que lo sigan haciendo más y más. Ahora acompáñeme hasta el verso 7, por favor, para continuar con la idea, porque Pablo me encanta cuando escribe sus cartas, porque escribe una idea, se le ocurre otra idea y escribe la idea detrás de la idea anterior y luego se regresa a la idea principal y luego otra vez. Es así como que hay que irle entrando. Si usted lo lee literal, va a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque toca un tema, luego toca otro, luego toca otro y luego se regresa. Pero si escudriñamos la palabra, vamos a darnos cuenta que en el verso 4... en el verso 2 que estamos leyendo, el verso 1, perdóneme, que estamos leyendo, se liga con el verso 7. Ahora acompáñeme. En el verso 7 dice, desde el verso 1, de la idea final dice, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más y más. El verso 7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Va conmigo? Dice, ya alcanzaron un estado de vivir y les animamos a que sigan esforzándose cada vez más y más. Y luego dice en el verso 7, porque Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. ¿Conoce cristianos? Bueno, si los conoce no diga quién, pero conoce personas que creen, que se congregan, que se reúnen los domingos, que ofrendan, que diezman, que participan en algún ministerio y que viven vidas impuras? Sí, seguro sí. Seguro sí. Por eso Pablo nos anima a esforzarnos cada vez más y más y más. Verso 8, por favor. Por lo tanto, la idea de todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas o con las leyes de Dios, no obedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les ha dado el Espíritu Santo. Porque de repente encontraremos personas que digan, no, pues es que yo esa parte no, es que esa área no, es que esa revelación tampoco aplica para mí. Encontraremos personas así, familia. Pero déjeme decirle, si usted es un creyente igual que yo, usted debería estar creyendo que toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Y que desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios para edificación suya y mía. Amén. Entonces dice, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien es el que da el Espíritu Santo. Amén. Así que el que se niega a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que dice que debemos vivir vidas santas. Hemos hablado acerca de que una vida santa es una vida apartada, una vida exclusiva, una vida dedicada a Dios,
No en combinación, familia, no en medias tintas, no en una situación de, bueno, un día sí y otro día no. No, una vida dedicada a Dios. Dice, no impuras, porque la impureza tiene que ver con la contaminación. ¿Está de acuerdo conmigo? La contaminación. Dice, estas personas que se niegan a vivir de esta manera, no desobedecen leyes o enseñanzas humanas, sino que rechazan a Dios, quien es el que nos da el Espíritu Santo. Amén. Ahora vea, sigue la idea, pero ahora sigue hasta el verso 11. Vea lo que dice en el verso 11, por favor. Mire lo que dice, me encanta esta traducción. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Mire qué interesante. Pónganse como objetivo. No está diciendo que no crea, óigame. Porque al principio habló acerca de que ya hemos alcanzado esta manera de vivir, ¿verdad que sí? Que ya alcanzamos voy a decirlo así, este estatus de creyentes. Y nos anima a vivir una vida santa y no impura, para no desafiar no las leyes de los hombres, sino las leyes de Dios. Pero ahora dice, pónganse un objetivo de vivir, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como los instruimos. Mire lo que utiliza otra vez, anteriormente. Otra vez Pablo diciendo, a ver, el consejo que les voy a dar no es un consejo inalcanzable, es un consejo que se puede vivir. Y Pablo es el ejemplo, porque dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. ¿Conoce creyentes que viven una vida intranquila, una vida lejos de su paz? Sí, hay personas que viven así. Que los afanes de su propia manera de vivir les ocupa más tiempo en la mente y en el corazón que la paz que Dios nos está pidiendo que busquemos. Ocúpense, dice la Escritura, de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Ahora vea, déjeme ir cerrando con esto. Verso 12. Entonces, diga conmigo, entonces. Ahora diga, como consecuencia, ¿verdad que entonces es un sinónimo de como consecuencia? Como consecuencia de esto, ¿de qué esto? De vivir una vida tranquila, de tener un propósito, de vivir una vida en paz, de ocuparse de sus propios asuntos, de trabajar con sus manos. Híjole, yo no me quiero meter en este asunto de trabajar con sus manos porque voy a pisar algunos callos, pero yo veo en la Biblia que hay que trabajar con las manos, familia. Yo no estoy negando la misericordia, entiéndame, no estoy negando la misericordia, no estoy negando la compasión. Pero la Biblia, Pablo, el apóstol a los gentiles, nos anima a trabajar con nuestras manos, familia. Amén. Eso de, bueno, lo dejamos para otra reunión. Entonces, como consecuencia, verso 12, estoy en el verso 12, por favor. Entonces, aquellos que no son creyentes, mire la expresión que utiliza, familia. Como consecuencia de esto, de todo lo que hemos estado hablando, como consecuencia de esto, las personas que no son creyentes, dice, respetarán la manera en que ustedes viven. Y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Qué le parece, familia? Los que no son creyentes. Mire cómo si hay otro grupo de personas. Los creyentes y los no creyentes. ¿Ve? Ahora déjeme decirle. Hay una frase que apunté y que me gustó. Todo cristiano es un creyente. Déjeme repetirlo. Todo cristiano es un creyente. ¿Por qué? Porque cree en Jesucristo. Entonces, si cree en Jesucristo, es un creyente cristiano. ¿Sí o no? Pero no todo creyente es un discípulo, familia. Híjole, ya se puso espeso el pastor. No. Es así.
todo cristiano es un creyente, pero no todo creyente se convierte en un discípulo. Y no se le olvide que hemos hablado hasta el cansancio que un discípulo es el que camina como Él, el que come como Él, el que habla como Él, el que se comporta como Él, el que hace las cosas que a Él le agradan. Eso dice la Escritura, familia. Ese es un discípulo. Ya sé que tenemos aquí clases de discipulado, pero déjeme decirle, aunque usted tome 50 módulos, si no vive, come, habla, se viste, camina, se comporta como el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, no se puede convertir en un discípulo. Amén. Y miren, entonces, dice, entonces todos los que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. Quiere que la familia, sus conocidos, las personas que lo rodean, dejen de burlarse porque usted y yo tenemos una fe depositada en Jesús. Viva una vida santa, no impura, agradable a nuestro Dios. Entonces, las personas que lo rodean, que no son creyentes, respetarán su manera de vivir. Amén. Y ahora sí, ¿dónde se alcanzó este estado de creyente? En vida, familia, en vida. Y entonces llegamos ahora sí a nuestro verso 11, a nuestro verso 2, 13 y 14 con el que hemos arrancado. Entonces, hermanos, dice Pablo, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Estas personas que han vivido una vida santa, que han vivido una vida no impura, que han vivido una vida en paz, que han vivido una vida trabajando con sus manos, que han vivido una vida respetable, estas personas entonces regresarán cuando Jesús vuelva de entre los muertos, porque han muerto en un estado de credibilidad, de creyentes, familia. Amén. Ahora, ¿cómo le explicamos a la familia que ha perdido un ser querido, el cual no ha vivido una vida agradable a Dios? Porque no se trata de agradarme a mi familia, no se trata de agradarle a la congregación en la que va usted, no se trata de agradarle al pastor al que usted que usted deja que se pastoree, no se trata de agradar, no familia, se trata de vivir una vida agradable al que diseñó la vida. ¿Cómo le explicamos a la familia que ha perdido un ser querido esta realidad? Porque no se le olvide que mientras está su ser querido tendido en un ataúd, hay un dolor, hay un duelo, hay una pérdida por no volver a verlo. Amén. Y tampoco se trata de llegar y de sacar la espada y de juzgar a esas personas o de juzgar la vida de la persona que ya ni siquiera está. Se trata de animarnos los unos a los otros a vivir una vida agradable a nuestro Señor, que nos pone en un estado de creyentes y que si Dios nos llama en ese estado, entonces la esperanza que tenemos es que resucitaremos de entre los muertos y que cuando el Señor venga, vendremos junto con Él. Amén. Vea conmigo lo que dice el verso 16. Déjeme terminar con esto. Pues el Señor mismo, dice la Escritura, hablando de este momento, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los creyentes, los que, ¿qué dice? Los que sigamos vivos sobre la tierra. ¿Qué le parece, familia? Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué le parece? ¿Quiénes? Diga conmigo, los creyentes. Dígalo por favor, los creyentes. ¿Ya ve cómo el asunto de llamarse creyente no es solamente tener un adjetivo calificativo, familia? Es un estilo de vivir, un estilo de vida que nos garantice la esperanza de la resurrección de entre los muertos.
Y termina el capítulo 4. Así que no se pongan tristes, dice, verso 18. Así que no se pongan tristes. Al contrario, dice, anímense los unos a los otros. Esta palabra no es una palabra de condenación, familia. Esta palabra no es una palabra para juzgar a nadie. Es una palabra para animarnos a que el estado de creyente lo ganamos, lo obtenemos, lo adquirimos cuando usted y yo vivimos una vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que pasen una excelente noche, familia. Dios le bendiga. Lo esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana por este mismo canal, por esta misma sintonía. No se le olvide que tenemos una clase de discipulado a las 9:30. Tenemos el 1 a 1 los días viernes y el día lunes la reunión de oración. Dios le bendiga, que pase una excelente tarde. Hasta pronto. Buenas noches.